Bienvenidos a Robin Food Atracón a Mano Armada. Esta semana viene espectacular, ¿eh? Ya sabéis que todos los lunes empezamos con un pequeño sumario. Va a venir Rafa Gorrochategui, nada más y nada menos. Uno de los mejores pasteleros confiteros de Euskadi, que nos va a presentar 3 postres que se hacen en un santiamén. Luego el jueves vendrá Martín Berasategui, nos va a ofrecer una paletilla de cordero con una costra verde súper sabrosa, muy crujiente, y luego uno de sus bizcochos misteriosos. Y el viernes no pueden faltar tampoco las guarrindongadas en este programa, que se procura divertiros durante 25 minutos todos los mediodías de 1:30 a 2 de la tarde. ¡Viva Rusia! No os mováis, que arrancamos en una nueva edición de este programa de cocina tan singular. Bienvenidos a Robin Food Atracón a Mano Armada. Estoy contento porque hoy nos vamos a ir a La Rioja Alavesa. Vamos a hacer una receta que suelo practicar cada vez que visito la granja de Nuestra Señora de Remelluri, una bodega que hace unos vinos excelentes. Allí está la familia Rodríguez Salís, y cada vez que visito Remelluri hago siempre carrilleras y manos de cerdo estofadas. Una receta singular, una receta gelatinosa que procura una salsa absolutamente increíble. Lógicamente, para desgrasar esa preparación lo que hace falta hacer es un buen puré. Y aunque no os lo creáis, las peras asadas con ajos hacen un puré alucinante que acompañará esas carrilleras y esas manos guisadas. Salid todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y vuestras panderetas y decid a todo Cristo que hoy en Robin Food, una vez más, lo que vamos a hacer es guisar. Luego volvéis otra vez al sofá, os arremangáis la pantaleta de leopardo, la dejéis sembrando a distancia, cogéis un cubata o un gin tonic y, sobre todo, tomáis buena nota de estos dos guisos: las carrilleras y las manos estofadas con una salsa que vais a alucinar, súper achocolatada, y luego ese puré que vais a flipar en colorines. Peras asadas con ajos, casan. Increíble. Peras y ajos, ¿quién lo diría? Robin Food. Volvemos a retomar el hilo conductor de este programa, que son los guisos fundamentales y, sobre todo, los guisos llenos de gelatina. Sabéis que nos encanta que se nos sellen los labios con esa gelatina maravillosa, que en este caso, bueno, pues van a soltar en la cazuela tanto las carrilleras, que son de ternera, como estas manos de congresista de los diputados. Manos de cerdo, manos de ministro, bien blancas, bueno, bien quemadas, suelen tener un poquito de pelo. Conviene darle un poquito con fuego, con un soplete a un de estas, quitarle, bueno, pues todos los pelos que puedan tener, que es algo que puede hacer también el carnicero sin ningún problema. Y luego podemos guisar o carrilleras de cerdo o carrilleras de ternera. En este caso, como no he encontrado carrilleras de cerdo, lo que vamos a hacer es guisar, bueno, pues estas dos carrilleras de ternera. Aceite de oliva en el fondo de una cazuela, y lo que vamos a empezar es a dorar las carnes. Es verdad, porque muchos de vosotros os acordaréis de aquel programa fantástico que hicimos hace ya unos años, bueno, pues en la granja de Remelluri. Acordaros que hicimos un especial Navidades bien precioso. Yo me lo pasé como un enano. Y la verdad que, mira, ya que estamos aquí, pues me toca acordar, bueno, pues del colega Eneco Sagasti, que es un campeón, que nos ayudó mucho y nos hizo, bueno, pues aquel reportaje tan precioso, aquel programa de 1 hora de duración con todo su equipo, en el que nos lo pasamos pipa. La verdad que La Bastida es un sitio muy especial, porque está la granja de Nuestra Señora de Remelluri, que es una casa amiga. Ahí está la familia Rodríguez, que son unos campeones. Y la verdad que en aquella ocasión, que fue una grabación muy divertida, con Diego, con Dieguito, bueno, lo pasamos muy bien en la ermita, nos dimos pues una buena vuelta por los viñedos, y sobre todo, lo chulo allá, pues son las cuchipandas, ¿no? Las cuchipandas en esa mesa de la cocina, una mesa legiada, preciosa, que hay en la cocina, justo delante del fuego de sarmiento, en la que desayunas, en la que meriendas, cenas, comes, en la que se corta ese chorizo, en la que se sirve ese vino, y sobre todo en la que en muchas ocasiones hemos comido este guiso, porque este guiso, yo cada vez que lo hago me acuerdo de Remelluri, por su vino, y luego porque es una cazuela que suelo repetir en la cocina de Remelluri cada vez que voy. Buenos amigos y buena gente, Eneco Sagasti, que hace mucho que no le veo, joder, la familia Rodríguez Salís, todo el equipo de curro que está ahí en la cocina, la portuguesa, toda la gente que está en las bodegas, hacen un vino extraordinario. Y les quiero mucho. Aceite de oliva ya en el fondo, vamos a añadir un poquito más, ¿sabéis? Que no hay que ser rácanos con el aceite en este tipo de preparaciones. Cuando queremos dorar carnes como manos de cerdo o como carrilleras, yo creo que es muy importante que haya un poco exceso de grasa en el fondo, para que nos coloreen bien. En ningún caso ser rácanos, porque si en el fondo no hay suficiente grasa,
se suelen achicharrar los fondos, se suelen carbonizar y eso no es bueno para que las salsas, bueno, pues luego nos salgan estupendas. Así que es mejor que haya un poco más de exceso de grasa, que se doren bien y si acaso hay un exceso, lo que hacemos luego es retirarlo y guisar con menos grasa en el fondo. Pero en este comienzo es importante que haya, bueno, pues ese exceso de aceite que os he dicho. Vamos a sazonar tanto las carrilleras como las manos, pero con precaución. Vamos a añadir un poco de sal, pero no en exceso, porque la salsa resultante de esta cazuela la vamos a obtener por reducción. Aquí no va a haber ni tomate, ni harinas, ni este tipo de historias. Y la propia gelatina, tanto de las carrilleras como de las manos, va a ser la que a base de reducción, junto con el vino y el caldo que añadamos aquí, al final convierta esto en una especie de mermelada deliciosa. Así que ojo, porque si añadimos mucha sal, luego la salsa nos puede quedar un poco salada. Vamos a pimentar. Me encanta cocinar, me encanta tener un molinillo de pimienta en la mano. Y a pesar de que ha pasado ya la Nochebuena y la Navidad, que espero que lo hayáis pasado como tigres de la India, no hay que olvidarse de los grandes guisos, no hay que olvidarse de fraguar todos los estofados en el culo de la olla. Y como os he dicho antes, es importante, en alguna ocasión lo he dicho, que seamos cocineros de productos frescos. A todos nos gusta abrir un congelado o tirar de producto de supermercado y acondicionarlo en un pispás, pero sobre todo, si hay algo que tenemos, bueno, con el que tenemos mucho interés en este programa, es en que aprendáis a cocinar con productos frescos. Fundamental, aunque sean unas pocas recetas, pero que sepáis hacer unas verduras, que sepáis hacer unas sopas, que sepáis hacer unos bocatas fundamentales, unas vinagretas, unos aliños, unos estofados, unas albóndigas, unas pastas, que las controléis, porque al final eso es, bueno, pues un capital de vida fundamental. Y luego, sobre todo, yo creo que es muy importante tener la capacidad y ser responsable como para poder alimentar bien a la familia y a los amigos. Eso es fundamental. Es muy importante en este guiso que nuestras carnes cojan una muy buena coloración, porque el resultado de esa coloración al final, bueno, pues en función de ese tono marrón oscuro bien sabroso sin que se queme, al final lo que conseguiremos es que la salsa sea también una salsa muy oscura, porque como os he dicho antes, la salsa la obtendremos por reducción en la misma cazuela al fuego. Así que las carnes tienen que estar muy bien tostadas. Muy importante que nos centremos en esta historia, ¿eh? Vamos volteando las manos por todas sus caras. Habéis visto cómo cogen un dorado rico. Incluso si cogen algún punto negro tampoco pasa nada, ¿eh? Si se nos queman un poquito no pasa nada, pero que cojan un tono oscuro. Mucho mejor que estén un poco más oscuras que no que queden demasiado blancas. Además me hace falta cebolleta bien picada, me hace falta porro muy bien picado, me hacen falta dientes de ajo a cascoporro con su pellejo y con su piel. Es fundamental que haya abundancia de ajos, porque luego todo este gusto del ajo, bueno, pues quedará concentrado en la salsa y el ajo le da un sabor muy fuerte y muy particular, bueno, pues a esta salsa de carrilleras. Vino tinto, que le añadiremos un buen momporrazo de vino tinto a la cazuela, mantequilla y un poco de armañac. Este tipo de productos gelatinosos, las lenguas, los morros, daros cuenta que como tenéis este tipo de casquería, este método de cocinado yo creo que es fundamental y perfecto para este tipo de productos. Muchas veces hemos comido salsas con sofritos, con tomates, con zanahorias, con mucha verdura, pero este método de dorar bien las carnes muy gelatinosas de casquería, añadirles luego pues un poco de vino, añadirles un poco de caldo, añadirles un poco de verdura, cocinarlas, luego filtrar ese jugo, reducirlo, convertirlo en una salsa y deslizar dentro de esa salsa estas manos deshuesadas, porque luego las deshuesaremos, o estas carrilleras escalopadas, o una buena lengua de ternera, o unas lenguas de cerdo, o un morro de ternera, o un morro de cerdo. Ese tipo de productos y este tipo de cazuela yo creo que es muy resultona. Y si tomáis buena nota de cómo elaboramos estas cavillares y estas manos, sabréis hacer, bueno, pues muchísima casquería. En el momento que dominéis esta receta, pues ya podéis aventuraros con otras en las que haya, pues como os he dicho antes, tomates, o zanahorias, o apios, o sofritos más elaborados, pues con pimentones, con especias, lo que queráis. Pero es importante dominar, bueno, pues el asunto este de los jugos, del tostado, del rehogado, y que al final nos familiaricemos con la textura gelatinosa, pues de las manos, de las carrilleras, que sepamos deshuesarlas. Y sobre todo, aficionar a los amigos y a la familia a este tipo de cazuelas, porque luego nos las reclamarán con más interés. Ya habéis visto, ¿eh? Manos bien coloreadas, les vamos dando la vuelta.
Importante también que el fondo de nuestra cazuela sea lo suficientemente amplio como para que nos entren todas las carnes sin amontonar, ¿eh? Esto también es importante. Las vamos rotando y que no estén amontonadas, porque si están amontonadas al final las de abajo se tuestan, pero las de arriba se quedan esperando turno, y es importante que todo se vaya dorando, bueno, pues a la vez, que vaya tostándose. Si veis que hace falta un poquito más de grasa, le tiréis un poco más de grasa. Si veis que el fondo se carboniza un poco, importante que bajéis la temperatura de la cazuela, que no esté muy revelada al fuego, que sea un poco más manso, y que añadáis un poquito de grasa. Ya lo veis, vamos piano. Es muy importante que antes de seguir esto esté bien dorado, así que no me voy a precipitar. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues dejar que estas manos y estas carrilleras estén bien tostadas para seguir con la elaboración de esta cazuela. Y luego haremos un puré de peras y ajos que será la guarnición perfecta para nuestra cazuela, ¿eh? No os olvidéis. Estáis en Robin Food, que es vuestro programa de cocina favorito. Robin Food. Vale la pena esperar, ¿eh? Vale la pena no precipitarse. ¿Habéis visto que mis carnes están bien tostadas? Ahí estamos colocando ahora una foto de un costillar de cerdo. Fijaros qué costillar de cerdo asado, ahora que estamos hablando de carnes tostadas, que también es una foto sacada por el amigo López de Zubiría, que es un super crack, también en Remeyuri. Un costillar de cerdo ibérico bien asado sobre las brasas, con 15-20 minutos de horno y con un buen reposo, bien cortado y servido con un puré de patata y una escarola. Fue también una comida fantástica que hicimos, bueno, pues en aquellas bodegas. La verdad que tenemos la suerte de tener la Rioja Alavesa, que es yo creo que una tierra fundamental en nuestra geografía, ¿no? Sobre todo que aquello es una especie como de Provenza francesa. Tenemos la suerte de coger el auto y en hora y media plantarnos en esos viñedos, en medio de esos viñedos, con esas lavandas, con esas hierbas aromáticas, con esos peñascos y sobre todo con esa fertilidad, porque la verdad que la Rioja Alavesa, bueno, pues es una zona bendita, sin ninguna duda. ¿Habéis visto? Carrilleras bien torradas, que las vamos a ir sacando a esta bandeja que tengo aquí al lado. Importante que nuestra carne esté bien tostada, ¿eh? Acordaros que este tueste tan magnífico luego lo que hará será darnos muchísimo sabor y sobre todo teñida de caoba, bueno, pues nuestra salsa. Es importante que esa salsa esté bien, no sé, que tenga un color bien chulo, y al final eso lo va a dar el tueste. Esta grasa, como os he dicho antes, que es una grasa fea, lo que vamos a hacer es eliminarla. Acordaros del truco de que cuando quitáis grasas, bueno, pues muy calientes y un poco requemadas de las cazuelas, un bol de estos y meter una cuchara dentro. Lo que hacemos es, ¿veis todo ese fondo delicioso? Eso es lo que al final recuperaremos ahora con los jugos que añadiremos y construiremos, bueno, pues esa salsa perfecta para esta cazuela. Aceite limpio en el fondo. Vamos a añadir nuestros ajos con piel. Vamos a añadir nuestro puerro y nuestra cebolleta. En este caso hemos picado la verdura muy fina, pero no hace falta que la verdura esté cortada tan fina, sobre todo teniendo en cuenta que luego el jugo lo filtraremos. En ningún caso utilizaremos la verdura, ni la pasaremos por pasapurés, ni meteremos batidoras aquí dentro, ni nada de eso. Lo que haremos será filtrar el jugo, que será un jugo delicioso, muy gelatinoso, muy sabroso y con un color muy chulo. Lo filtraremos y lo pondremos a reducir. Así que esta verdura lo único que va a hacer en esta salsa, su único papel va a ser, bueno, pues darle el gusto a verdura a la salsa. En ningún caso vamos a utilizar esta verdura cocinada para darle textura a la salsa. Así que tampoco os ha de preocupar si la verdura está pues más o mejor picada. Vamos a añadir un poquito más de grasa en este fondo. Fijaros qué fondo más chulo, ¿eh? No lleva ni un minuto en el fondo de la cazuela y daros cuenta cómo está ya marrón. No está para nada cocinado, pero empieza, bueno, pues a coger toda esa costra deliciosa y preciosa que es el verdadero tesoro de esta cazuela, que estaba incrustada en el fondo. En el momento en el que añadimos la verdura y esa verdura empieza a soltar sus jugos naturales, lo que hace es abrazar y recoger, bueno, pues todo ese fondo pegado y lo integra en la salsa que elaboraremos en un pispás. Ya habéis visto, ¿eh? Esto también lo podéis hacer con espaldilla, que es una pieza de carne, bueno, pues del delantero, que está bien sabrosa. Joder, es una pieza muy sabrosa, muy rica. La espaldilla está riquísima. La hemos utilizado muchísimas veces en el programa. Hicimos una fritada, la guisamos con cerveza negra. Hicimos un estofado también con sidra. Y es una carne
que tiene una textura y un sabor incluso muy parecido al de la carrillera. Tiene un nervio central que suele convenir quitarlo, y es verdad que es un corte barato y un corte muy sabroso. No vamos a estar toda la vida comiendo filete a la plancha, pechuga de pollo. Como os he dicho antes, además de esa cocina de ensamblaje de pim pam en un segundo resolver cualquier cosa con una sartén, es importante que aprendamos a guisar con producto fresco a poder ser y aventurarnos en estas odiseas que son las que se forman en el fondo de nuestras ollas. Ya veis, la verdura relativamente bien pochada ya. Lo que vamos a hacer es ir colocando en el fondo nuestras carnes. Devolvemos a su sitio las manos de cerdo bien tostadas. Devolvemos también la carrillera al fondo. Esto es lo mismo, ¿eh? Igual que antes hemos dicho que era importante cuando dorábamos esto que no hubiera amontonamientos. Aquí también yo aconsejo que al final todo, que intentéis tener una cazuela, bueno, pues un poco hermosa como esta y que todos los ingredientes estén, bueno, bien acomodados en el fondo sin amontonar. En este punto vamos a añadir el vino tinto. Más o menos media botella. Lo bueno de ir a Remeyuri o cuando vas a una bodega a cocinar es que lógicamente siempre hay vino a mano. Cocinas con vinos extraordinarios y luego lo bueno es que siempre quedan esas medias botellas para sentarse mientras los guisos se estofan y apurar esa chustarra de salchichón, echar esa tocineta en la sartén para hacerse un mini bocadillo, cortar ese chorizo picante. Esos son los verdaderos planazos y sobre todo tener cerca a los amigos, porque cuando uno va pues a Rioja Alavesa y está en una bodega normalmente se acompaña de buena gente y se acompaña de colegas que tienen el mismo tiempo que uno para estar sentados en una mesa y para fumarse ese cigarrito, para echar esa charleta o para tomar ese aperitivo. Importante que recobre el hervor para que elimine y pierda la acidez del vino. Y lo que vamos a hacer en este punto, que ya veis que esto lleva, bueno, un aspecto fantástico, es mojar con agua. Si tuviéramos un caldo, mejor, pero no lo tenemos. Podemos añadir una pastilla y si tenemos un buen caldo de carne, lo añadimos, y si no, agua, sin ningún problema. Teniendo en cuenta que aquí en el fondo hay suficiente carne y suficiente sustancia como para formar una salsa bien apetitosa. Más o menos, la cocción total van a ser 3 horas. Yo calculo que a la carrillera le van a hacer falta unas 2 horas y a las manos de cerdo les van a hacer falta 3 horas de cocción. Así que lo que hay que hacer es tapar, fuego muy suave, borboteo muy suave. En el momento en el que arranca el hervor, dejar una pequeña rendija. Si hace falta ir completando con agua, vamos completando con agua. Y como os digo, esas carrilleras más o menos en unas 2 horas, igual 2 horas y media, estarán resueltas. Y a las manos de cerdo les hará falta 1 hora más. Así que más o menos a las 2 horas nos vamos ya acercando, vamos comprobando la textura de la carrillera, que es muy sencillo. Metéis una espumadera, la sacáis un poco, tocáis y en el momento que os dais cuenta que la carrillera está un poco quebradiza, la sacáis fuera y la dejáis enfriar. Y proseguís con la cocción 1 hora más normalmente de las manos de cerdo. Así que 2 horas, 2 horas y media carrillera, 3 horas, 3 horas y media las manos de cerdo. Y cuando pase ese tiempo, lo que haremos será filtrar esa salsa, colarla a través de un colador y ponerla reducida al fuego. Tendremos las manos que deshuesaremos, las carrilleras de ternera que filetearemos, tendremos una salsa preciosa y pondremos a punto una cazuela que hemos bautizado como carrilleras y manos de cerdo guisadas estilo Remeyuri. Rabbit Food. Fijaros, salsa perfectamente reducida. Como hemos dicho, lo que hemos hecho es colarla, eliminar toda la verdura. Por otro lado tenemos las manos de cerdo todavía tibias, las carrilleras también un poco más frías. Y la salsa, fijaros que al final por reducción se convierte en una especie pues como de betún de Judea maravilloso. Aquí hemos añadido un poquito de mantequilla, unos dados de mantequilla y un chorretín de Armagnac. Luego al final le añadiremos un poco más. Y por reducción, sin necesidad de que la verdura nos ligue esta historia, conseguimos un jugo y una salsa extraordinarias, ¿eh? Ya lo veis, al final lo que hace falta, esto hay que hacerlo con las manos de cerdo un poco tibias, si no, no hay Dios que las deshuese, ¿eh? Si está frío, no hay Dios que deshuese esto. Entonces lo que hacemos es quitar los huesos más grandes y los pequeñitos lo mejor es chupetearlos y que cada uno se los saque directamente de la boca, que yo creo que es el gran negocio de esta cazuela. ¿Veis? Los huesos más aparatosos, lo que hacemos es quitarlos. Que son sobre todo estos dos grandes
Estos dos pequeños que tienen aquí detrás. La verdad que la mano de cerdo es compleja, es preciosa. Un médico nos podría explicar, bueno, pues cómo se llama, un veterinario, cómo se llama cada uno de estos huesecillos. Y la verdad que dentro hay un mundo gelatinoso realmente suculento, ¿eh? Las puntas les suelo dejar los huesecillos porque así se insinúan, bueno, pues estas extremidades de las patas de puerco, que yo creo que es algo precioso. Aquí en el medio quitamos esta especie de cartílago que tienen y como veis lo que hacemos es meterlas dentro de la salsa, ¿eh? Esto además es un buen pasatiempo. Ya lo veis, sin desarmarlas demasiado, nos quedan prácticamente enteras. Y en un segundo le haremos a esto una gran guarnición, que es un puré de peras, fijaros qué delicia, con ajos. Parece mentira, que la alianza pera-ajos funcione y funciona a las mil maravillas. ¿Veis? Toda esta armazón de huesos, ya salen huesos de las manos de cerdo, La verdad que le hace falta a la pata buen soporte y buena estructura para aguantar esos perniles, esos jamones, ese lomo tan rollizo, esas cabezas tan suculentas, esa sesada, esa lengua, en fin. Es un auténtico espectáculo el del trote de un cerdo, porque los cerdos sí que trotan y no los caballos. ¿Veis esta carrillera que está un poco más fresca? Lo que hacemos es, digo, de temperatura fresca, es cortarla en escalopes o en pedazos un poco, como veis, un poco gruesos. También los deslizamos dentro y hace falta que esto esté aquí dentro. Esto está ya guisado, pero hace falta que esté, bueno, pues a fuego muy suave, por lo menos 15 o 20 minutos más. Sobra decir que esta cazuela no hay que comerla recién hecha, Yo creo que es fundamental que repose, fundamental que gelifique en la nevera, dejarla reposar, olvidarnos de ella unos días o incluso congelarla. Olvidarnos de ese recuerdo del currelo de guisar esta historia para unas semanas más tarde, si la hemos congelado, o unos días más tarde si la hemos refrigerado en la nevera, rescatarla, calentarla y disfrutar como auténticos marranos. Fijaros qué gozada, Se insinúan las patas, se insinúan las carrilleras y esta es una fantástica cazuela que habéis aprendido a hacer en un pispás. En un segundo continuamos, hacemos esa guarnición y os presentamos. La verdad que este programa es bien particular, Fijaros qué guiso y ya vais a ver qué guarnición, qué puré con peras y ajos. Vamos a añadir aquí un poquito de perfume de este de París, que se echa en la cazuela. Y luego, aquí en el cuellito. Nos encanta cocinar. Seguimos, Vamos a hacer una guarnición bien brava a estas manos de cerdo. Lo lógico es pues una escarola, un puré de patata, un puré de berza, pero vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a hacer una guarnición con fruta, una especie de puré de pera asado, que yo creo que es el contrapunto delicioso a esto, porque al final va a tener acidez, va a tener, bueno, pues ese gusto a fruta, y yo creo que es un contrapunto bien chulo para este cazuelón. Fijaros, Fijaros lo que hay aquí dentro, estas carrilleras, estas manos de cerdo, que como os he dicho tienen que estar unos 20 minutos, 25 minutos piano a piano para que se vayan fundiendo, para que se vayan ensamblando con esta salsa deliciosa. Fijaros qué aspecto tiene esto, Vamos a coger 8 peras, que lo que vamos a hacer es como cuando asamos manzanas, hacerles un corte alrededor, quitarles el tallo y la base. Este corte alrededor sabéis que lo hacemos para que las perras de peras no revienten. Y la verdad que con peras se van a hacer cosas chulas, porque estáis viendo ahora mismo unas fotografías ahí. Es una buena guarnición para un magret. La verdad que unas peras asándose en una sartén son un espectáculo. Con la carne de pato, con esos magrets, bueno, pues son deliciosas. Y luego pues la pera, pues se van a hacer tartas fabulosas. Se pueden saltear también en una sartén con un poco de vainilla y acompañarlas de un helado. Se pueden hacer crumbles, se pueden hacer muchísimas cosas. Y yo creo que es una guarnición, bueno, pues fantástica para este tipo de platos. No solamente para estas carrilleras y estas manos, sino, por ejemplo, pues para una buena becada asada. Para unas palomas. Ya lo veis. Vamos a poner aquí todas estas peras que están ya bien resueltas ahí en el fondo. Le vamos a añadir el zumo de un limón. Vamos a añadirles un golpe de azúcar, pero sin pasarnos, No quiero que quede muy dulzón este
este puré. Porque además la pera ya tiene su propio azúcar natural, más o menos una cucharada. Vamos a añadirle un buen chorretón de sidra en el fondo para que nos haga un jugo delicioso. Esto soltará mucho azúcar y es importante que el fondo no nos quede demasiado caramelizado y se nos carbonice. Y nos haga un fondo, bueno, pues bien sustancioso. Un buen chorretón de Calvados. Y vamos a meterlo en el horno más o menos unos 45 minutos. A media cocción, más o menos cuando pasen unos 10-15 minutos, deslizaremos aquí 2 o 3 dientes de ajo, porque esto es un puré de peras y ajos, no os olvidéis. Cuando pasen unos 25, 30, 35 minutos y esto esté bien caramelizado, lo que hacemos es sacarlo y veréis qué manera tan sencilla de rematar este puré. Horno. Nuestras peras ya asadas, habéis visto que es importante que en el fondo, bueno, pues haya suficiente líquido como para que no carbonice. Lo que hacemos es eliminar estos ajos, que si queréis podéis añadirlo al puré, pero yo creo que al final lo mejor es que dejen, bueno, pues ese perfume. Y lo que hacemos es añadir directamente nuestras peras con su pellejo, con sus pepitas y toda su historia en el fondo de esta batidora. La piel le va a dar, bueno, pues un color bien chulo al puré. Y vais a ver que queda delicioso. Importante que rasquemos este fondo para que integremos esta especie de pectina de las peras con el resto del jugo que va a ir al fondo de la batidora. Esto aquí al fondo, sin quemaros. Vamos a poner la tapa a la batidora y le vamos a dar máxima potencia. Si queréis podéis hacerlo con un pasapuré, como os dé la gana. Vamos a pimentar nuestro puré de pera y le vamos a añadir un poco de nuez moscada, que sabéis que no soy muy amigo de la nuez moscada, pero este puré le va de fábula. No me gusta a mí la croqueta y la bechamel con nuez moscada porque me parece un poco un tema viejuno, no me gusta ese sabor. Pero sin embargo a este puré de pera o por ejemplo a un buen chocolate a la taza, yo creo que un golpe de nuez moscada le va de perlas. Listo. Si queréis secarlo un poco, que no es el caso, pero si veis que queda demasiado líquido, yo tengo aquí un cazo, lo que podéis hacer es añadirlo al cazo y a fuego muy suave secarlo un poco hasta que quede, bueno, pues con una textura como esta. Joder, está bestial. Y ya veis, lo que hay que hacer es servirse en un bandejón de estos un buen trozo de carrillada. Y sobre todo, acondicionarle cerca, ponerle bien cerquita, como si fuera un amante que se deja desear, habéis visto, una buena pata de ministro, una buena pata de cerdo. Lo que hacemos es salsear esto. Fijaros, fijaros qué guisote os he ofrecido en el programa de hoy. Y viene semana potente, hoy estamos todavía a lunes, Una buena cucharada de un puré de pera aquí bien cerquita. Le voy a poner aquí la mano también un poquito cerquita. Y yo creo que es el mejor contrapunto para este guisado que nos hemos curado hoy lunes. Y mañana vendremos aquí en Robin Food hacia con la mano armada con un nuevo episodio. A las 14:25 os espero a todos y paso lista, Yo enchubaja la cámara echando virutas. Voy a pimentar incluso un poco más. Que somos cocineros valientes. ¡Agur!